Este es Chris Hadfield, un astronauta experimentado. En 2001 intentó su primer paseo espacial. Chris flotaba muy por encima de la Tierra, en el vacío, nada más que el sonido de su propia respiración y el silencio del espacio. Vio la Tierra debajo y la vista era increíble. No podía sentirlo físicamente, pero se movía a una velocidad de casi 29,000 kilómetros por hora. Chris veía girar la Tierra, una vista que más tarde describió como una galería de arte autopropulsada. Y de repente todo cambió. Mientras Hadfield estaba atado a la EEI, algo le picó en el ojo. En solo un segundo quedó ciego de un ojo. Era una gota de solución antiempañante que usaba en el casco, una pequeña mezcla de aceite y jabón, algo que normalmente es inofensivo, pero allí en gravedad cero se volvió siniestra. Cuando la solución irritó su ojo, lo hizo llorar. Normalmente las lágrimas nos ayudan a limpiar los ojos si algo malo entra en ellos, pero en el espacio las lágrimas no pueden rodar por tu cara, flotan, permanecen en su lugar. Así se formó una gota más grande y flotante de líquido punzante que perjudicó su visión, y en un cruel giro del destino de la física se filtró a través de su nariz, cegando su otro ojo. Fue una pesadilla. Chris estaba completamente ciego y flotaba solo en el espacio abierto. Solo se sostenía con una mano de la Estación Espacial Internacional. Pero el astronauta no se dejó llevar por el pánico, recurrió a sus años de meticuloso y riguroso entrenamiento, las interminables horas en que los astronautas pasan simulando las peores posibilidades. Los astronautas están programados para reaccionar ante tales situaciones sin miedo. Se exponen repetidamente a los peores casos y recalibran su reacción, desde el miedo paralizante hasta la aceptación tranquila. Incluso mencionó que era como entrenarse para atravesar una telaraña sin inmutarse. Para Chris, ese entrenamiento le permitió mantenerse sereno aún estando ciego en el vacío, así que se concentró en la tarea en cuestión. A pesar de la ceguera temporal, continuó la caminata como se había planeado. Finalmente, sus lágrimas se disiparon y recuperó la visión. Después de eso, completó con éxito la caminata espacial. Y también fue una lección para los chicos de la NASA en la Tierra. Ahora han cambiado de fórmula para prevenir estas situaciones en el futuro. Pero algunas aventuras en el espacio abierto terminan mucho peor. Sunita Williams y Barry Wilmore también eran astronautas experimentados de la NASA. El 5 de junio de 2024 se lanzaron al espacio. Se suponía que iba a ser una misión rápida de 8 días a la Estación Espacial Internacional, un vuelo de prueba para la nave espacial Starliner de Boeing, pero las cosas no salieron según el plan. Poco después del despegue, la misión encontró turbulencias, no turbulencia física como en los aviones, sino una cascada de problemas técnicos. Primero hubo fugas repentinas de helio, ocurrieron en el sistema de propulsión. El helio es muy importante en los vuelos espaciales. Garantiza un flujo constante de propelentes hacia los motores. Los ingenieros aún no están seguros de qué fue exactamente lo que causó esas fugas, pero fue muy grave. Pueden provocar ineficiencias o fallos en la propulsión. Luego, varios propulsores no funcionaron adecuadamente. 5 de 28 propulsores fallaron. Los propulsores son cruciales para asegurar que la nave espacial no se desvíe durante el vuelo, y parece que esto sucedió debido al sobrecalentamiento. Y suena aterrador, pero después de revisar todo, los controladores de la misión en la Tierra aseguraron que la nave espacial todavía estaba en condiciones. Los sistemas eran suficientes para continuar la misión sin inconvenientes. Al igual que Chris Hadfield, estos astronautas tampoco entraron en pánico. Manejaron la situación de manera efectiva. Después de algunos procedimientos, restauraron la funcionalidad de 4 propulsores y continuaron su vuelo hacia la EEI. El 6 de junio lograron acoplarse exitosamente a la estación, pero eso fue solo el comienzo de una pesadilla. Meses después, Williams y Wilmore todavía estaban atrapados allí. La planeada estancia de 8 días accidentalmente se convirtió en una estadía de 8 meses. Permanecieron a bordo de la EEI, no porque nadie quiera sacarlos de allí, sino porque era mucho más difícil de lo que podríamos pensar. La Starliner, diseñada para traerlos a casa, resultó ser insegura para el viaje de regreso. SpaceX y Boeing decidieron que la nave regresaría a la Tierra sin humanos a bordo. Tuvieron que investigar los problemas. Eso también significaba que tendrían que crear y enviar algo más para devolver a la desafortunada pareja a casa. Y esto sucedió en marzo de 2025.
pero igual tuvieron que trabajar, hacer experimentos, mantener la estación e incluso realizar caminatas espaciales. No hay descanso en el espacio. Una situación aún más espantosa le ocurrió a la primera astronauta de Corea del Sur, Ji So-yeon, el 19 de abril de 2008. Ji estaba a bordo de la cápsula Soyuz TMA, un tipo de nave espacial que puede transportar astronautas hacia el espacio y desde allí. Y no estaba sola. Con ella se encontraba el ingeniero de vuelo Yuri Malenchenko y la comandante estadounidense Peggy Whitson. Los tres estaban de regreso de la EEI, pero al reingresar a la atmósfera terrestre algo salió mal. La cápsula tomó una trayectoria más empinada de lo normal. Esto expuso de repente a la tripulación a unas fuerzas gravitacionales brutales. La gravedad era el doble de lo que normalmente sentirían. Todos quedaron atrapados dentro de la estrecha cabina. Los objetos sueltos se convirtieron en proyectiles. Golpearon allí presionando su cuerpo contra su asiento. Fue extenuante y la ingeniera mencionó que la hizo gritar. Un raro momento en el que un astronauta pierde la compostura. Por un breve instante pensó que así podría terminar su vida, pero de repente la cápsula golpeó la Tierra, no en el sitio de aterrizaje planeado, sino a 480 kilómetros fuera de su curso, en las remotas estepas de Kazajistán. La nave espacial chamuscada quedó humeante en las vastas y vacías llanuras. Mientras tanto, un grupo de nómadas pasaba por allí. Al encontrarse con un objeto en llamas cayendo del cielo, quedaron aterrados y cuando cayó al suelo, un astronauta salió arrastrándose de él, Yuri Malenchenko. Él emergió primero de la cápsula. Los nómadas dudaron al principio, incluso tocaron cautelosamente a los astronautas confundidos para asegurarse de que estaban vivos. Mientras volvían en sí, una multitud de unas 50 personas se reunió a su alrededor. Los espectadores observaban cómo la tripulación se recuperaba de su ardiente reingreso. Ji más tarde bromeó diciendo que se sentía como un mono en una jaula. A pesar del caos, los nómadas no dudaron en ayudar. Arrastraron a la tripulación hacia la sombra y regresaron a la cápsula para conseguirles un teléfono satelital. Pero justo cuando los astronautas estaban instalando el teléfono para pedir ayuda, apareció un punto negro en el cielo, la aeronave de rescate. Ji y los demás sintieron un alivio inmenso. La prueba finalmente estaba por terminar. Ella tenía que ir al hospital lo más pronto posible para recibir chequeos y tratamientos para su espalda. Ji se convirtió en una heroína nacional de Corea del Sur. El aterrizaje podría haber sido aterrador, pero también demostró la resistencia de todos. Después de oír todas estas historias, no es una sorpresa que los astronautas necesiten usar pañales. Y no es una broma. Cuando Alan Shepard se preparó para convertirse en el primer astronauta estadounidense en 1961, se enfrentó a un problema muy humano que de alguna manera la NASA había pasado por alto. Mientras estaba sentado y atado en la diminuta cápsula Freedom 7, horas de retraso se convirtieron en una crisis. Shepard necesitaba ir al baño. No preguntes cómo pudieron olvidar algo así. Cuando Shepard informó de su situación al control de misión, los científicos de la NASA se quedaron perplejos. Si lo hacía en el traje, podría causar un cortocircuito en los cables de monitoreo de su cuerpo. Pero después de algunos debates, se dieron cuenta de que era su única opción. Sí, el primer estadounidense en el espacio terminó con un traje mojado. La NASA aprendió una valiosa lección ese día. A lo largo de las décadas crearon las prendas de máxima absorbencia o básicamente pañales espaciales. Se usan debajo del traje espacial durante fases críticas como el despegue, la reentrada y los paseos espaciales. Así que aunque fue incómodo para él en aquel entonces, sirvió como un recordatorio de que incluso las misiones más avanzadas deben tener en cuenta las necesidades humanas más básicas.